En diciembre de 1999, la policía ejecutó una orden de registro en el apartamento de Bar Jonah en relación con un caso de abuso infantil. Lo que encontraron dentro fue una escena de pesadilla que marcaría para siempre a Nathaniel Bar Jonah como uno de los criminales más perturbadores de la historia de Estados Unidos. La búsqueda reveló una extensa colección de pornografía infantil, junto con diarios que detallaban las fantasías de Bar Jonah de secuestrar, torturar y comer niños pequeños. Estos escritos incluían listas de víctimas potenciales, incluido Zachary Ramsey. Pero el descubrimiento más horroroso aún estaba por llegar. En la cocina de Bar Jonah, los investigadores encontraron varios huesos humanos y trozos de carne que creyeron que eran de origen humano. El análisis forense confirmó más tarde que algunos de los huesos eran compatibles con los de un niño pequeño, aunque no pudieron vincularlos definitivamente con Zachary Ramsey. Bar Jonah también había distribuido la carne entre sus vecinos, alegando que era de ciervo o alce. Muchos recordaron después haber comido comidas preparadas por Bar Jonah, sin saber que podrían haber estado consumiendo carne humana. Esta revelación añadió una capa aún más macabra al caso, alimentando aún más el frenesí mediático que rodeó el juicio. Por supuesto, ampliemos el caso de Nathaniel Bar Jonah con relatos más detallados de su vida, sus crímenes y la investigación que siguió. Esta versión profundizará en sus antecedentes, el perfil psicológico, la investigación y más sobre sus víctimas y el impacto en la comunidad. Nathaniel Bar Jonah, nacido como David Paul Brown en Worcester, Massachusetts, creció en lo que parecía ser un hogar bastante típico. Sin embargo, debajo de la superficie, David exhibió un comportamiento profundamente preocupante desde una edad muy temprana. Su madre lo describió como un niño difícil, pero nadie podría haber predicho los actos monstruosos que cometería más tarde. Desde muy temprana edad, Bar Jonah mostró una fascinación por la violencia. A los 7 años, convenció a una niña vecina de 5 años para que lo siguiera hasta su sótano, donde procedió a estrangularla con una cuerda. La niña sobrevivió cuando sus gritos llamaron la atención y un vecino intervino. Este incidente marcó el comienzo de un patrón de comportamiento violento, aunque inquietantemente, Bar Jonah no enfrentó consecuencias graves. Esta indulgencia temprana en su vida sentó un precedente peligroso que le permitió continuar con su comportamiento siniestro sin control. A medida que Bar Jonah crecía, su obsesión por la violencia solo se intensificó. Durante su adolescencia, se sabía que atraía a niños más pequeños a áreas aisladas, donde los atacaba. Sus métodos se volvieron cada vez más sádicos y parecía adquirir una perversa sensación de placer al infligir dolor y ejercer control sobre sus víctimas. A pesar de estas claras señales de advertencia, Bar Jonah logró evitar cualquier repercusión legal grave, un patrón que trágicamente continuaría durante toda su vida. En 1977, cuando Bar Jonah tenía 20 años, cometió lo que podría haber sido su primer asesinato. Había secuestrado a 2 niños de 8 y 10 años, con el pretexto de llevarlos en su auto. Los llevó a una zona apartada, donde los estranguló y los dejó por muertos. Afortunadamente, ambos niños sobrevivieron y Bar Jonah fue arrestado por intento de asesinato. Sin embargo, el sistema judicial una vez más no logró mantenerlo entre rejas por mucho tiempo. Después de cumplir una breve condena, Bar Jonah fue puesto en libertad condicional. Poco después de su liberación, Bar Jonah cambió legalmente su nombre a Nathaniel Bar Jonah. Esta extraña decisión estuvo influenciada por sus crecientes delirios de grandeza y fanatismo religioso. Creía ser un ángel reencarnado enviado por Dios para llevar a cabo misiones divinas.
Su cambio de nombre fue parte de su intento de reinventarse y distanciarse aún más de su identidad anterior. El nombre Bar Jonah, derivado de la Biblia, agregó una capa inquietante a su ya retorcida personalidad. El 6 de febrero de 1996 era una mañana fría en Great Falls, Montana. Zachary Ramsey, de 10 años, salió de su casa temprano por la mañana, como hacía todos los días de escuela, para caminar hasta la escuela primaria Whittier. Era conocido por ser puntual, y cuando no llegó a la escuela ese día, su madre, Rachel Howard, se preocupó. Ella denunció su desaparición, lo que desencadenó un esfuerzo de búsqueda inmediato. La investigación inicial sobre la desaparición de Zachary arrojó pocas pistas. Los testigos informaron haber visto a Zachary caminando por la calle cerca de un callejón, pero después de eso, pareció desvanecerse en el aire. Los equipos de búsqueda peinaron el área, pero no había señales del niño. Se colocaron volantes y la comunidad realizó vigilias, pero Zachary nunca fue encontrado. A medida que los días se convertían en semanas, los investigadores comenzaron a centrarse en posibles sospechosos. Nathaniel Bar Jonah se convirtió rápidamente en una persona de interés. Vivía a pocas cuadras de la ruta de Zachary, a la escuela, y su historial de comportamiento depredador hacia los niños inmediatamente levantó las alarmas. Un testigo informó haber visto a un hombre grande y corpulento que coincidía con la descripción de Bar Jonah, siguiendo a Zachary la mañana de su desaparición. Otro afirmó haber visto a Bar Jonah de pie cerca de un contenedor de basura en el callejón donde Zachary fue visto por última vez. Estos testimonios, combinados con la inquietante historia de Bar Jonah, llevaron a los investigadores a creer que estaba involucrado en la desaparición de Zachary. A pesar de sus sospechas, las autoridades no pudieron encontrar evidencia concreta que vinculara a Bar Jonah con el crimen. Sin un cuerpo ni ninguna evidencia física, se vieron obligados a dejarlo ir. La desaparición de Zachary siguió siendo un misterio, y su familia quedó en una agonizante incertidumbre. 3 años después, en diciembre de 1999, las autoridades de Great Falls ejecutaron una orden de allanamiento en el apartamento de Bar Jonah. La orden estaba relacionada con una investigación en curso sobre un caso separado de abuso infantil. Lo que encontraron dentro de su apartamento sorprendió incluso a los investigadores más experimentados. El apartamento de Bar Jonah era una cámara de los horrores. Las paredes estaban adornadas con dibujos de niños, muchos de ellos representados en escenarios perturbadores y violentos. Los investigadores encontraron una extensa colección de pornografía infantil, lo que solidificó aún más su condición de depredador sexual. Pero los descubrimientos más escalofriantes aún estaban por llegar. En la cocina, los investigadores encontraron lo que parecían ser huesos humanos, junto con varias bolsas de carne almacenadas en el congelador. A primera vista, la carne podría haber sido de cualquier animal, pero el análisis forense pronto reveló una verdad horrorosa. Algunas de las muestras de carne contenían tejido humano. Los restos eran consistentes con los de un niño pequeño, pero estaban demasiado degradados para ser vinculados definitivamente a un individuo específico, incluido Zachary Ramsey. Aún más horrorosa fue la revelación de que Bar Jonah había estado sirviendo esta carne a sus vecinos, alegando que era venado o alce. Los había invitado a barbacoas, donde les dio de comer comidas que podrían haber contenido los restos de sus víctimas. Cuando esta información salió a la luz, muchos de los vecinos de Bar Jonah se sintieron asqueados y traumatizados al darse cuenta de que, sin saberlo, habían participado en sus actos horripilantes. El perfil psicológico de Nathaniel Bar Jonah pinta un retrato de un individuo profundamente perturbado. Los expertos que estudiaron su caso notaron que exhibía signos tanto de psicopatía como de trastornos delirantes graves.
Su creencia de que era una figura divina, combinada con su falta de empatía y tendencias sádicas, lo convirtieron en un depredador particularmente peligroso. La obsesión de Bar Jonah por el canibalismo es uno de los aspectos más inquietantes de su constitución psicológica. El canibalismo, en su caso, no consistía únicamente en el acto de consumir carne, era una manifestación de su necesidad de dominar y deshumanizar por completo a sus víctimas. Al comérselas, Bar Jonah creía que absorbía su poder, lo que alimentaba aún más sus delirios de grandeza. Sus diarios, en los que detallaba sus fantasías y deseos, ofrecían una visión escalofriante de su mente. En una entrada describía cómo quería capturar, torturar y, en última instancia, consumir a niños pequeños. Planificaba meticulosamente sus ataques, a menudo buscando víctimas potenciales en lugares públicos como parques y escuelas. Su capacidad para compartimentar sus oscuros deseos le permitía mantener una fachada de normalidad en su vida cotidiana, lo que complicaba aún más la investigación. En 2002, Nathaniel Bar Jonah fue a juicio, enfrentándose a cargos de secuestro, agresión sexual y asesinato. El juicio fue muy publicitado y atrajo la atención nacional debido a la naturaleza horrorosa de los crímenes y al misterio actual que rodea la desaparición de Zachary Ramsey. Los fiscales se enfrentaron a importantes desafíos a la hora de armar un caso contra Bar Jonah, en particular en ausencia de pruebas físicas definitivas que lo vincularan con el asesinato de Zachary. La falta de un cuerpo dificultó la obtención de una condena por ese cargo. Sin embargo, las pruebas encontradas en el apartamento de Bar Jonah, combinadas con los testimonios de los testigos y sus antecedentes penales, fueron suficientes para lograr la condena por varios otros cargos. Una de las pruebas más convincentes presentadas en el juicio fue el diario de Bar Jonah, que detallaba sus fantasías caníbales y sus planes de secuestrar y torturar niños. Los fiscales argumentaron que estos escritos no eran meras fantasías, sino un plan para los crímenes que había cometido. La defensa, por otro lado, intentó argumentar que los diarios eran simplemente los escritos de una mente perturbada, no una prueba de un comportamiento criminal real. A pesar de estos argumentos, Bar Jonah fue condenado por múltiples cargos, incluidos secuestro y agresión sexual. Fue sentenciado a 130 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional. Sin embargo, nunca fue condenado por el asesinato de Zachary Ramsey debido a la falta de pruebas concluyentes, dejando el destino del niño sin resolver. La muerte de Nathaniel Bar Jonah en prisión en 2008, a causa de un fallo cardíaco, puso fin a un capítulo sombrío en la historia criminal estadounidense. Sin embargo, su muerte también dejó muchas preguntas sin respuesta. Se desconoce el alcance total de sus crímenes y el destino de Zachary Ramsey sigue atormentando a los investigadores y a la familia del chico. Los crímenes de Nathaniel Bar Jonah son algunos de los más horripilantes de la historia criminal, marcados por la brutalidad, el engaño y un enfoque inquietante en el canibalismo. Su comportamiento criminal se extendió durante décadas, involucrando a numerosos niños, muchos de los cuales quedaron traumatizados o desaparecidos. Las tendencias violentas de Bar Jonah se manifestaron por primera vez a principios de la década de 1970, cuando era apenas un adolescente. Aunque muchos de estos incidentes no fueron ampliamente reportados hasta después de su arresto, fueron fundamentales para comprender la profundidad de su depravación. Su primer crimen conocido fue el intento de asesinato de un niño en 1975. Después de atraer al niño a una zona apartada, Bar Jonah lo estranguló hasta que perdió el conocimiento. Creyó que el niño estaba muerto, pero la víctima sobrevivió y finalmente escapó, lo que llevó al arresto de Bar Jonah. Desafortunadamente, debido a su edad y a la indulgencia del sistema legal en ese momento,
recibió una sentencia relativamente leve. Este incidente temprano no logró frenar los deseos de Barjona. Al contrario, pareció envalentonarlo. Durante los siguientes años, perfeccionó sus técnicas y aprendió a manipular y controlar a sus víctimas de manera más efectiva. Cuando cambió legalmente su nombre a Nathaniel Barjona, sus fantasías habían tomado un cariz mucho más oscuro, involucrando no solo agresión sexual, sino también tortura y canibalismo. Uno de los crímenes más notorios de Barjona antes de mudarse a Montana ocurrió en Webster, Massachusetts, en 1977. Secuestró a 2 niños con el pretexto de llevarlos en su auto. En lugar de eso, los llevó a un lugar remoto donde procedió a agredirlos violentamente y estrangularlos. Milagrosamente, ambos niños sobrevivieron, pero las cicatrices psicológicas durarían toda la vida. El caso ganó mucha atención y Barjona fue declarado culpable de intento de asesinato. Sin embargo, su sentencia fue nuevamente indulgente, lo que le permitió ser puesto en libertad condicional después de cumplir solo unos pocos años. La indulgencia que mostró el sistema judicial en estos primeros casos es un aspecto inquietante de la historia de Barjona. Si lo hubieran mantenido en prisión, muchos de sus crímenes posteriores podrían haberse evitado. En cambio, fue liberado y reincorporado a la sociedad, libre para continuar con su reinado de terror. Después de mudarse a Great Falls, Montana, en 1991, Barjona comenzó a complacer sus fantasías más oscuras con una intensidad aún mayor. Su modus operandi consistía en atraer a jóvenes a su apartamento, a menudo haciéndose pasar por un agente de policía u ofreciéndoles golosinas. Una vez dentro, los niños eran sometidos a horrores inimaginables. Las víctimas de Barjona describieron cómo los ataban, los golpeaban y los agredían sexualmente. En algunos casos, se vestía con ropa de mujer mientras cometía estos actos, lo que aumentaba aún más el tormento psicológico. La crueldad de sus acciones solo era comparable a su astucia. Barjona era experto en manipular a sus víctimas para que guardaran silencio, utilizando amenazas y control psicológico para asegurarse de que no lo denunciaran. Tal vez el aspecto más inquietante de los crímenes de Barjona era su obsesión con el canibalismo. Las pruebas sugieren que no solo fantaseaba con comerse a sus víctimas, sino que en realidad llevaba a cabo esos horribles actos. Durante el registro de su apartamento en 1999, los investigadores encontraron una variedad de objetos inquietantes, entre ellos una picadora de carne, herramientas de corte y recetas que parecían incluir carne humana. En sus diarios se encontró una receta en particular, titulada Pastel de olla para niños pequeños. Incluía instrucciones explícitas sobre cómo preparar y cocinar a un niño. Los diarios de Barjona estaban llenos de mensajes codificados y referencias al canibalismo, lo que dejaba pocas dudas de que había actuado en función de estos retorcidos deseos. Los investigadores creen que la fascinación de Barjona por el canibalismo se originaba en una necesidad de ejercer el máximo control sobre sus víctimas. Al consumir su carne, sentía que no solo las dominaba físicamente, sino también espiritualmente. Esta creencia se reforzaba por su autoimagen delirante de figura divina. Un análisis forense posterior de la carne, encontrada en el congelador de Barjona, confirmó que parte de ella contenía tejido humano, aunque no se pudo rastrear definitivamente el origen exacto de ninguna víctima específica. Los vecinos recordaron más tarde que Barjona los invitaba a parrilladas donde servía carne de ciervo o alce, que ahora parece casi seguro que era carne humana. Los diarios de Barjona eran un testimonio escalofriante de su depravación. Los investigadores encontraron más de 1000 páginas de notas escritas a mano que detallaban sus fantasías, sus crímenes y sus planes para futuras víctimas. Los diarios incluían listas de nombres de niños,
algunos de los cuales eran víctimas conocidas, mientras que otros permanecen sin identificar. Estas listas estaban acompañadas de descripciones meticulosas de cómo planeaba secuestrarlos, torturarlos y consumirlos. Los diarios también contenían mensajes codificados que, una vez descifrados, revelaban detalles aún más inquietantes. Bar-Jonah describió su deseo de comer niños, considerándolo como una forma de obtener poder sobre ellos. En una entrada, escribió sobre su anhelo de preparar un guiso hecho con la carne de niños pequeños, refiriéndose a ellos como carne tierna. El carácter detallado de estas anotaciones indicaba que Bar-Jonah había estado planeando sus crímenes durante años, seleccionando cuidadosamente a sus víctimas y refinando sus métodos. Los diarios también revelaron que había estado fantaseando con el canibalismo desde su adolescencia, lo que sugiere que no se trataba de un impulso repentino, sino más bien de una parte profundamente arraigada de su psique. Uno de los aspectos más inquietantes del caso de Bar-Jonah es el número de víctimas potenciales que siguen sin identificar. Aunque fue condenado por múltiples delitos, los investigadores creen que el número real de sus víctimas es mucho mayor. La evidencia encontrada en su apartamento, combinada con los detalles de sus diarios, sugiere que Bar-Jonah puede haber sido responsable de las muertes de varios niños cuyas desapariciones siguen sin resolverse. Uno de los casos más escalofriantes fue el de un niño que desapareció a principios de los años 90. Aunque Bar-Jonah nunca fue acusado formalmente en relación con este caso, los investigadores encontraron una descripción detallada del niño en sus diarios, junto con una referencia a que se alimentaba de su carne. A pesar de las extensas búsquedas, el cuerpo del niño nunca fue encontrado, dejando a su familia en un limbo agonizante. Otro caso fue el de un niño de 13 años que desapareció mientras andaba en bicicleta en Great Falls. Sus restos nunca fueron recuperados, pero Bar-Jonah había dibujado un mapa detallado en su diario que parecía mostrar la ubicación del lugar de entierro del niño. Los investigadores realizaron múltiples búsquedas en la zona, pero no pudieron encontrar ninguna prueba. Estos casos sin resolver ponen de relieve las frustrantes limitaciones de la investigación. Si bien los diarios de Bar-Jonah proporcionaron información valiosa sobre su mente, también dejaron muchas preguntas sin respuesta. La falta de pruebas físicas en algunos casos dificultó la obtención de condenas, incluso cuando la evidencia circunstancial apuntaba firmemente a la participación de Bar-Jonah. El arresto de Bar-Jonah en 1999 fue el resultado de un aviso de un ciudadano preocupado que lo había visto teniendo un comportamiento sospechoso con un niño pequeño. Cuando la policía registró su apartamento, no estaban preparados para los horrores que descubrirían. Las pruebas incautadas en la casa de Bar-Jonah incluían no solo restos humanos y diarios, sino también una variedad de herramientas e implementos que sugerían que había estado torturando a sus víctimas. Uno de los elementos más inquietantes encontrados fue un par de esposas que habían sido modificadas para adaptarse a muñecas pequeñas, lo que indicaba que Bar-Jonah había atacado específicamente a niños pequeños. Los investigadores también encontraron una colección de ropa de mujer que probablemente obligó a sus víctimas a usar durante su cautiverio. El impacto psicológico de estos elementos en las víctimas fue profundo, agregando otra capa de tormento al abuso físico que sufrieron. Además de las pruebas físicas, la policía también descubrió una habitación oculta en el apartamento de Bar-Jonah que él había insonorizado y equipado con dispositivos de contención. Esta habitación, a la que los investigadores se refieren como su cámara de tortura, fue donde ocurrieron muchos de sus actos más horribles. Las paredes estaban cubiertas de fotografías de niños, algunos de los cuales fueron identificados más tarde como víctimas
mientras que otros siguen siendo desconocidos. La revelación de los crímenes de Bar Jonah provocó una conmoción en la comunidad de Great Falls. Muchos de sus vecinos lo conocían desde hacía años y nunca sospecharon que el hombre amistoso, aunque algo excéntrico, que estaba entre ellos era capaz de tales atrocidades. La constatación de que sin saberlo habían comido carne humana en sus barbacoas dejó a muchos en un estado de profunda conmoción e incredulidad. Para las familias de las víctimas de Bar Jonah, el descubrimiento de sus crímenes fue una pesadilla hecha realidad. Muchos habían albergado la esperanza de que sus hijos desaparecidos algún día regresaran a casa, pero se enteraron de que probablemente habían sido asesinados y devorados por un monstruo. El costo psicológico para estas familias fue inmenso y muchas lucharon para hacer frente a la realidad de lo que había sucedido. El caso de Bar Jonah también tuvo un impacto duradero en el sistema de justicia penal en general. Su capacidad para evadir la captura durante tanto tiempo, a pesar de un historial de comportamiento violento, puso de relieve fallas significativas en la forma en que se monitoreaba y procesaba a los depredadores. En los años posteriores a su condena, hubo numerosos llamados a reformas para evitar que casos similares pasaran desapercibidos.